evitar. Y yo les hago la invitación para que a partir de ahora participen de este tema, adolescentes, jóvenes, que más que todo uno ve que pasan por esta situación, pendientes, padres de familia también. Anorexia nerviosa será nuestro tema en Vida Sana. Y a partir de ahora, nuestras líneas están abiertas para que usted se comunique con nosotros. 648-4820 o 315-4843-800. Doctor Germán Duarte, bienvenido al Café de la Mañana. Muy amable por la invitación. Aquí con mucho gusto para aclarar este tema. Y es bueno que entonces empecemos por el concepto, ¿qué es la anorexia como tal? Porque muchas personas utilizan mucho dos términos como la anorexia o la bulimia, pero ambas son totalmente diferentes. Bueno, la anorexia es un término que en medicina implica que la persona no está comiendo. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, ya hablamos de una patología bastante frecuente y que es un trastorno alimentario, parte de un problema de salud mental y que afecta a sobre todo personas del sexo femenino frente al masculino en una proporción de 9:1 y que se caracteriza porque la persona empieza desde la etapa de la pubertad y a veces en la adolescencia a no comer y a no comer, a no comer, hasta llegar a un punto donde pierden muchísima salud, pierden mucho peso y corren el riesgo de morir. Eso tiene implicaciones a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel orgánico, en cuanto a que es una enfermedad bastante grave, delicada, que puede llevar a la muerte a una persona. Entonces, cuando hablamos de anorexia nerviosa, hablamos de una patología ya mental diferente al término anorexia común y corriente, que hablamos de un paciente que pues tiene mal apetito. Sí. Pero cuando hablamos de anorexia nerviosa ya hablamos de una patología bastante seria que afecta a muchas personas jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y que hoy por hoy se le pone muy poco cuidado y a veces la gente no consulta por esto, no buscan tratamientos y es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte por distintas razones a una niña, sobre todo en una etapa muy joven. Doctor, podríamos hablar también de cómo influye la sociedad en el momento de llegar a dañar psicológicamente a una persona, porque creeríamos que de pronto una persona no come porque el vecino, el amigo, hasta los familiares le dicen: te vemos gorda, estás cada vez más gorda, estás subiendo de peso, o porque de pronto entre las mismas compañeras, una de ellas sea de pronto la que sea más rellenita, o psicológicamente sencillamente que no le dan ganas de comer y ya. Sí, bueno, en lo que son los factores predisponentes o desencadenantes, mejor, está esa parte de lo que podríamos llamar un bullying de tipo orgánico, en el que muchas compañeras, personas de una niña que está un poquito pasada de peso, empiezan a criticarle su figura corporal y a criticarle permanentemente el estilo de ropa que utiliza, que no se puede utilizar o poner la ropa que normalmente les gusta a los adolescentes, que hoy día la norma es como la ropa pequeña, ¿sí? Para personas ajustada, para personas delgadas. Y esta persona empieza a sentir una presión psicológica bastante grande hasta el punto de que empieza a angustiarse por su figura y a ver cómo complace a esas personas que las critican y que la única forma que encuentran muchas veces, porque no tienen una asesoría, es empezar a dejar de comer para bajar de peso. A veces hay otros sistemas que combinan, por ejemplo, el exceso de ejercicio o el uso de laxantes o utilizar medicamentos para bajar de peso. En ese sentido, la cultura nuestra, que es la cultura de unos años para acá, de la persona delgada, de las modelos, de la ropa pequeña, los estereotipos de la belleza, llevan a las personas a querer estar como esas personas. Y como no lo hacen de una forma saludable, empiezan a restringir el consumo de alimentos de una forma exagerada, de manera que llegan a tener un problema ya de cambio en su cerebro que los lleva a tener problemas ya de ingestión bastante difícil o de disminución de la ingestión
para llegar a un punto donde ellas después pierden la objetividad y empiezan a bajar demasiado de peso, y siempre, aunque hayan bajado mucho, se sienten gordas y siguen en ese plan de bajar y bajar y bajar, y la única forma pues es no comer, tomar mucha agua, hacer ejercicio, tomar los laxantes, etc., con el fin de lograr ese punto. Pero pierden la objetividad de su figura corporal, y siempre, si se ven ante un espejo, piensan que están gordas. Bueno, entonces, doctor, este tema como es tan delicado, hablemos o enumeremos claramente las enfermedades o consecuencias que trae la anorexia. Usted acaba de mencionar digestivos, a nivel cerebral también. Hablemos específicamente de ellos. Bueno, los problemas que traen, obviamente, lo primero es una baja de peso exagerada con una desnutrición bastante grande. Cuando hay una desnutrición, pues obviamente se pierden proteínas, se pierden oligoelementos, o sea, minerales que el organismo necesita para funcionar. Hay pérdida de sodio, de cloro, de potasio, y empiezan a aparecer problemas cardiovasculares también, empiezan a aparecer problemas de tipo digestivo, donde por ejemplo la persona se llena con cualquier cosa, empieza a sentir ganas de vomitar, hay estreñimiento, hay disminución de las defensas, porque obviamente al no consumir los alimentos se bajan las proteínas, y las proteínas sabemos que son los alimentos que generan las defensas en el organismo. Entonces hay repercusión a nivel de, por ejemplo, de la sangre, de baja de las plaquetas, de baja de los glóbulos blancos, de baja en general de las defensas, y están mucho más expuestas a infecciones secundarias que pueden llevarlas a la muerte. Además, la misma desnutrición pues lleva a perder electrolitos como el sodio, el cloro, el potasio, y se presentan en estas personas convulsiones frecuentemente por edema cerebral, por falta de esos electrolitos. Entonces, en estas personas sufren de amenorrea, o sea, no les llega la menstruación, hay trastornos del eje hipotálamo hipoficiario, donde se disminuye toda la función endocrina del organismo, y se generan muchas dificultades que pueden llevar en no muy largo tiempo a la muerte de esa persona si no se le ofrece un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa con la flora? Dime, ¿qué pasa con la flora intestinal? Obviamente la flora intestinal se afecta porque pues no se están ingiriendo alimentos que la provean, entonces se pueden presentar problemas digestivos como diarreas frecuentes, pérdida de la poca nutrición que está consumiendo la persona, pero lo más frecuente es que hay estreñimiento porque el intestino se paraliza. Para eso muchas personas, muchas niñas con el ánimo de bajar de peso utilizan laxantes. Esos laxantes les va a producir deposiciones líquidas que van a hacer que haya más pérdida de electrolitos, más pérdida de flora intestinal, y obviamente se presentan frecuentemente problemas de infecciones gastrointestinales, además de problemas como gastritis, reflujo, a veces úlceras gástricas que complican la situación en una persona con esta patología. Bueno, vamos a recibir televidentes. Verónica, buenos días. Hola, Verónica. Sí, señora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo amanece? Bien, sí, señora. Me alegra. Es que hay una niña de una vecina que es que ella no come, y ella es muy delgadita, y ahora le ha estado dando como ataques de nervios, y ella casi no come. Bueno, entiendo la pregunta. Solamente con el hecho de que no come no quiere decir que tenga una anorexia, porque puede... Sí. Está muy delgada. Está muy delgada. Sí, ¿cómo se define la anorexia? La anorexia se define cuando la persona ha perdido más del 15% de su peso normal, o cuando ha llegado a un índice de masa corporal por debajo de los 17. Entonces, tendríamos que evaluar a esa persona. Si esa persona cumple con esas características, puede ser una anorexia, como también debe venir acompañada de otros síntomas, como el hecho de no querer comer, fuera de eso, esconder la comida, le cogen miedo a subir de peso, le cogen miedo a la comida, buscan evitar la comida, la esconden,
se la pasan tomando agua, haciendo demasiado ejercicio y hay una pérdida muy grande de peso, podríamos llevar una anorexia, porque hay otras entidades, por ejemplo, como una depresión. Una depresión puede llevar a una persona a que baje de peso, a que se adelgace, pero ya es otra cosa diferente, ya es porque la depresión produce falta de apetito y no necesariamente se convierte en una anorexia, pero si tiene los criterios que decía anteriormente, de que la persona rehuye la comida, está evitando comer cualquier cosa, se le ve la preocupación por subir de peso, por el problema de subir de peso, por el exceso de peso que pueda llegar a tener, y además siempre que se mira en un espejo se ve gorda, aunque esté muy delgada. Podríamos estar hablando de una anorexia nerviosa. Y también se va a sentir gorda. Y también se va a... Bueno, doctor, estuvimos hablando de los factores, causas y consecuencias. Ahora hablemos también de cómo llegar a prevenirla o cuáles son aquellos tratamientos que se le puede llegar a dar a una anorexia nerviosa. Bueno, lo primero es que hay que aprender a detectar la anorexia nerviosa para poder ayudar a la persona. En un comienzo, cuando la persona empieza a preocuparse porque está gordita, que quiere bajar de peso y empieza a disminuir la comida, es un momento en el que se puede iniciar un tratamiento propiamente ambulatorio. Pero si ya la persona entra en una etapa como la que mencionábamos anteriormente, de pérdida excesiva de peso, donde se pierde más del 15% del peso normal que debería tener para su estatura, para su edad, que su índice de masa corporal está muy bajo y que se le ve que tiene miedo a la comida, que se ve gorda en el espejo, etcétera, etcétera. Esa persona que ya ha perdido mucho peso indiscutiblemente necesita un tratamiento ya intrahospitalario porque no va a ser capaz de superar ese problema. Eso en cuanto al tratamiento que debe recibir. Siempre se debe hospitalizar ese tipo de paciente con esas características para hacerle un tratamiento adecuado, porque ambulatoriamente no va a poder lograrse la mejoría. Que no es solo un tratamiento en cuanto a nutricional, exacto, sino que simplemente también es psicológico. Exactamente, es psicológico, porque la persona ya está tan afectada psicológicamente que hay un trastorno de percepción en ella en cuanto a que, estando supremamente delgada, ella se ve en un espejo y se ve gorda, y siempre se va a ver gorda por más de que baje de peso. Eso ya indica que hay un problema a nivel cerebral y que hay que tratarlo, obviamente, bajo institucionalización y también con medicamentos y en un equipo terapéutico que trabaje en eso. En cuanto a prevención, ¿cómo podríamos prevenir la anorexia? Pues tener siempre educación sobre lo que es una alimentación sana, que una persona que de pronto esté un poquito sobrepasada de peso no necesita dejar de comer, sino buscar tener una dieta adecuada, hacer un ejercicio moderado y en realidad no estar tan preocupada por tener esa figura que es como el estándar de la belleza actual, de la persona extremadamente delgada, como tipo modelo, y buscar la manera de que esa persona busque mantener un peso adecuado, que sea, por ejemplo, lo normal es que uno, para tener una salud adecuada, una nutrición adecuada, tenga un índice de masa corporal entre 20 y 25. Pero ¿sabe qué es lo más importante, doctor? Que aquella persona que esté pasando por este momento, los familiares que tengan, también a alguien muy allegado que esté en esa situación, buscar a un profesional. Por ejemplo, el doctor Germán Duarte, a quien también le agradecemos por estar con nosotros acá en la mañana de hoy dando estas recomendaciones. Esperamos tenerlo también la otra semana, doctor. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y estaremos aquí pendientes con otro tema de salud. Muchas gracias por la invitación.